Entonces, vamos a continuar. Luego del esófago viene el estómago. Si analizamos el tubo digestivo, en el cual vimos el martes que el estómago se unía con el esófago a través de un esfínter y ese esfínter recibía el nombre de cardias. El estómago va a tener esta forma que en algunos libros sale expresado como una gaita, se me fue el país, escocesa, sí, como una gaita escocesa, la pueden encontrar con esa terminología o con esa descripción, y el estómago va a tener como función principal el almacenamiento y licuación de los alimentos. Esa licuación va a corresponder a la digestión química que ocurre dentro del estómago. En el estómago podemos diferenciar 4 grandes partes: el cardias, que va a ser el esfínter con el esófago. Luego tenemos una parte que es la parte superior, que la denominamos fondo. Esta parte generalmente está llena de gases, no está compuesta o ocupada por líquido. Después tenemos la estructura central del estómago, que lo que denominamos cuerpo. Esta sí está llena generalmente de líquidos y es donde se van a producir la digestión química con los alimentos. Y la cuarta parte es el conducto pilórico, que acá también vamos a tener un esfínter donde vamos a conectar y separar el estómago del intestino delgado. Se considera como una bolsa muscular y flexible y puede contener hasta 2 y 4 litros a lo largo del día o en cada momento, ¿sí? Porque va a ir variando según el momento de la digestión que estamos llevando a cabo. Entonces, en el día va a tener entre 2 a 4 litros. Va a tener una parte cóncava pequeña, que es esta parte, y una estructura convexa más grande. Por eso tiene esta forma como desigual, no la podemos considerar como dos grandes, como algo simétrico, sino que es un poco asimétrica, considerando la parte superior y la inferior. Y va a estar suspendido por el mesenterio, que son tejidos estómago como los intestinos se mantengan en la posición en la que están diariamente, ¿sí? En la posición correspondiente. Bien, esto ya lo vimos. Y me faltó agregar que en el cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos acá el esófago. El esófago va a transportar el bolo alimenticio, que es el que se formó en la boca a través de la trituración de los dientes más la saliva. Va a llegar en forma de bolo alimenticio, va a ingresar al estómago. En la parte del cuerpo del estómago va a estar o va a entrar en contacto con los jugos gástricos, y ese jugo gástrico, que tiene un pH ácido, va a transformar ese bolo alimenticio en lo que denominamos quimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una gran cantidad de enzimas en ese jugo gástrico, un pH ácido que va a activar a una de las enzimas producidas por la saliva, y entonces ese bolo alimenticio se va a empezar a desarmar, a cambiar de composición y de quimo. Y ese quimo es el que va a ser pasado, ¿sí? O va a pasar a través del esfínter pilórico hacia el intestino delgado y va a continuar su digestión. ¿Hasta acá? Cualquier cosa, volvemos. El intestino, perdón, el estómago tiene una mucosa gruesa de epitelio cilíndrico simple, porque tiene un jugo gástrico de un pH muy ácido. Entonces, una forma de proteger el tejido del estómago es tener este epitelio simple cilíndrico, que le da una mayor superficie, ¿sí? Que sería esta, el corte de la membrana del estómago. Tenemos estos células cilíndricas simples
que reciben el nombre de criptas. Cada uno de estos va a tener nombre de criptas. Vamos a tener glándulas gástricas en la base de estas criptas. Esas glándulas van a ir liberando distintas sustancias como agua, jugo gástrico, algunas secreciones producidas por el propio estómago, y esto hace que el pH de este jugo gástrico va a estar entre 1,5 a 2,5. Por eso necesitamos que el epitelio sea grande para evitar que se dañe la pared o el resto de los tejidos del estómago. En este caso, habíamos dicho que teníamos 4 tapas en todos los tubos, y la primera capa, o la que estaba en contacto con el alimento y la parte interna, era la mucosa. Entonces, en este órgano, esta mucosa va a ser un poquito más gruesa para proteger. También habíamos dicho que la capa muscular tenía 3 tipos de músculos: uno interno longitudinal, uno circular medio y uno longitudinal presentación o la introducción hacia el sistema digestivo. A su vez, el estómago tiene células parietales. Estas células parietales van a producir el ácido clorhídrico, que es lo que le va a aportar algo de acidez al jugo gástrico, y algo que se denomina factor intrínseco. Este factor intrínseco es una glucoproteína que nos permite en el estómago absorber de mejor manera la vitamina B12, se va a producir en el estómago y va a permitir que la vitamina B12 se absorba en el ilion, que va a ser la última fracción o la última parte del intestino delgado. Y las células principales, o las que se denominan principales, van a producir pepsinógeno, que es un precursor primario, o sea, es algo previo a la pepsina, y la pepsina es la encargada de producir la digestión de algunas proteínas. Entonces, el intestino va a producir pepsinógeno, y cuando este pepsinógeno encuentra las condiciones adecuadas en el intestino delgado, va a empezar a actuar. Entonces, acá teníamos toda la capa musculosa, que es esta marroncita, oscura. Toda esta va a ser la marrón. La parte que está más en contacto, lo rojo, va a ser la parte mucosa. Acá tenés las células principales y las células parietales, que van a ir secretando las enzimas o las distintas sustancias para colaborar en la elaboración del jugo gástrico, que tiene un pH de 1,5 a 2,5. Entonces, sí, ¿hay alguna duda? Yo no entendí muy bien lo de las criptas. Marti, perdón, escuché hasta, no entendí muy bien y ahí se me cortó. Lo de las criptas. Las criptas, bien. Las criptas son estructuras que, en vez de tenerlo plano, lo que hace, tenemos como pequeños deditos, y esas son cada una de las criptas. ¿Y qué es o por qué tienen esta estructura internamente? Porque las criptas permiten que haya una mayor superficie de contacto. ¿Sí? Si yo por ejemplo, esto que está cortado, no tuviera cripta, el contacto con los fluidos sería solamente esta parte. En cambio, al tener estas criptas, el fluido puede penetrar un poco hacia abajo y permite que las células principales y las células parietales puedan liberar su contenido al estómago, y ese contenido se mezcle con el jugo gástrico. Si yo no estuviera críptica, esto sería como un bloque, como un ladrillo. Entonces tendría muy pocos lugares donde el jugo gástrico se puede estar en contacto con las células principales y las células parietales, y por lo tanto estas células tendrían muy poco lugar para liberar las sustancias.
Entonces, al tener criptas, lo que hago es aumentar la superficie de contacto y de esta manera tengo más glándulas que van, o células, que en realidad son glándulas, que van a ir liberando distintas sustancias en el interior del estómago. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, ahora sí, gracias. Bien, de nada. ¿Sí? Entonces, y esas, las crípticas a lo largo de toda la formación para ir cambiando la composición. En la parte inferior vamos a tener las células principales y las parietales, y la parte más superior, que es esto rosadito que estamos viendo, es donde se van a encontrar las células secretoras de moco, lo que va a permitir también una lubricación y va a permitir el pasaje de los gases del jugo pancreático y del alimento. ¿Alguna duda más? Por mí no, profe. Bien. Seguimos, cualquier cosa volvemos. Entonces, para pensar como la función del estómago va a ser almacenar y licuación o digestión química. ¿Cómo se logra estos procesos? Es a través de el ácido clorhídrico que van a ir liberando las células principales, ¿sí? Va a destruir los microorganismos, es decir, nosotros consumimos algo, hay una pequeña fracción de lo que nosotros consumimos que puede llegar a tener algún microorganismo que no sea bueno para mi cuerpo. Entonces, parte de ese microorganismo fue atacado en la boca a través de la saliva y hay otros microorganismos que pueden subsistir o seguir vivo a esa sustancia que libera la saliva. Entonces, llegan hasta el estómago y como en el estómago hay un pH tan ácido gracias al ácido clorhídrico, la mayoría de los microorganismos termina muriendo en el estómago y no con
Hola chicas, ¿ahí me están escuchando? Sí, profe. Bien, voy a tener que dejar la cámara apagada porque me está funcionando muy mal la señal. Así, a ver, por lo menos así podemos continuar con la clase y que quede grabada. Vamos a dejarla así. Si se corta o si se escucha cortado, me avisan y apago la cámara. Entonces, estábamos con respecto a la función. Tenemos que el ácido clorhídrico va a destruir microorganismos. Va a desnaturalizar proteínas porque las proteínas se desnaturalizan, es decir, acuérdense que tienen una forma de plegamiento las proteínas que llegan hasta una cuarta estructura. Entonces, esas se van a ir transformando de la cuarta hasta la primera a través de calor o de acidez. Entonces, vamos a tener una desnaturalización de proteínas, se va a disgregar los componentes fibrosos de los alimentos y va a iniciar la conversión de pepsinógenos a pepsina. Ya vamos a ver que la pepsina es una enzima que tiene la capacidad de degradar las proteínas en aminoácidos o en péptidos más pequeños. Ahí, lo que acabo de decir, a través de la hidrólisis de las proteínas. Y como tercer función, va a absorber agua, iones, algunos medicamentos o algunas drogas, así como la aspirina, algunos ácidos grasos, y en el estómago se va a absorber el 100% del alcohol, ¿sí? Cuando yo consumo alcohol, va a ser absorbido directamente en el estómago. Por eso, si yo en el mismo, por ejemplo, doy un ejemplo, si yo en el mismo instante tomo alcohol y como, el alcohol se va a digerir, se va a absorber primero antes que el alimento, porque el alimento, los nutrientes que produce el alimento, lo vamos a absorber en mayor cantidades en el intestino delgado. Por lo tanto, por eso primero se absorbe el alcohol o llega más rápido el alcohol en sangre que los nutrientes del alimento. ¿Sí? Para tenerlo como un ejemplo quizás de la vida cotidiana y más fácil para recordarlo. ¿Dudas con respecto a la función? No, profe. Bien. Y a su vez, como dijimos recién, es tan ácido los jugos estomacales que necesitamos una autoprotección en el estómago, porque si no, se nos va a generar un daño en el propio un moco, que este moco es rico en bicarbonato, por lo tanto, va a ser un compuesto básico y va a contrarrestar, va a amortiguar el pH ácido del jugo gástrico y va a permitir que este pH de 1,5 pueda llegar a estar o se eleve a 2 o a 7,1 en las células epiteliales. De esa manera protejo, ¿sí? Aunque el jugo gástrico está ácido, yo protejo con esta cobertura de moco las paredes del estómago y de esta manera no se producen daños en estas células. También van a tener una capa de fosfolípidos y moléculas con carga negativa en la cara luminar, es decir, en la parte interna de las células epiteliales, y esto va a funcionar como una barrera que repele los protones y de esa manera, repeler los protones, va a disminuir su difusión y por lo tanto disminuyen la acidez. Y a su vez, el estómago tienen un flujo sanguíneo local que es propio del estómago y este flujo sanguíneo lo que permite es arrastrar iones y evita que haya una concentración de iones en el estómago. Y de esta manera también se va bajando la acidez. Esto sería lo ideal. Cuando el cuerpo funciona perfecto, tenemos esta barrera antiácida. Pero en muchas situaciones, nuestra barrera antiácida puede no funcionar de forma correcta.
¿sí? O tener algunas alteraciones que pueden ser momentáneas, ¿sí? O crónicas, que pueden ser permanentes. Vamos a ver 3 patologías nomás. La primera que hace referencia a la acidez estomacal. Esta es una acidez que a veces quizás alguna de ustedes ha sentido como un ardor que tenemos en la garganta o en la boca del estómago, y esto ocurre cuando el esfínter que une el estómago con el esófago no cierra de forma correcta. ¿Sí? Esta unión que tenemos acá, esófago-estómago, acá teníamos un esfínter, es decir, un anillo que cerraba, en algunas situaciones puede quedar un poco abierto, y al estar abierto permite un reflujo del ácido de los jugos estomacales, y ese reflujo vuelve y es la sensación, o sale del estómago, y es la sensación que sentimos de ardor. Y si esto tiene una acidez, esto ocurre más de 2 veces por semana, es posible que se desarrolle o se tenga la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es ERG, ¿sí? Si esto es constante, porque puede ser por alguna situación que el esfínter está abierto, pero es momentáneamente por algún estrés o por algún tipo de alimentación, pero si esto es permanente, ya ahí sí hablamos de un reflujo permanente y de una enfermedad. Después tenemos, eso sería cuando el esfínter queda abierto. Después tenemos la gastritis, que es cuando el revestimiento, ¿sí? Por el nombre que titis es inflamación, gastro viene de estómago, entonces se produce una inflamación o una hinchazón en este estómago, y esto puede ser aguda, algo momentáneo, o crónico y que se mantenga a lo largo del tiempo. Y por último, tenemos las úlceras gástricas, que esto es cuando el revestimiento, es decir, esta barrera antiácida, principalmente el moco, no se produce de manera adecuada o se produce en menor proporción, tiene un defecto su producción, y al tener un defecto su producción, dejan ciertas zonas del estómago sin proteger por este moco, por lo tanto, la acidez del estómago, de los gases, de los fluidos o de los fluidos gástricos, como son tan ácidos, dañan la pared celular, la membrana de las células que tenemos en el estómago. Esto puede ser por distintos motivos. Por ejemplo, uno de los más comunes es por la bacteria Helicobacter pylori, ¿sí? Que podemos consumirlas al no lavar correctamente algunas frutas y verduras, que va a infectar a las células puntualmente que producen moco, entonces no permiten generarlo. Después tenemos otros factores que pueden aumentar el riesgo, o se conocen como algunos que pueden aumentar, no siempre lo van a aumentar, es cuando hay una incorporación o un consumo excesivo de alcohol, uso regular del ácido acetil salicílico, que es la aspirina, que dijimos que era una de las drogas que podía absorber el estómago. También cuando tomamos un exceso de ibuprofeno, naproxenos y otros antiinflamatorios no esteroides, y a través del consumo de cigarrillo, café y algún tratamiento radiológico o de radiación, como por ejemplo podría llegar a ser algún tratamiento de radioterapia por cáncer u otros tipos de enfermedades. Entonces, hay algunas que son de forma natural o que se producen aleatoriamente, y hay otras que nosotros mismos nos podemos provocar estas patologías. Entonces, como va a quedar una parte sin estar cubierta por ese moco, se van a generar úlceras que van a ser como manchas, y que esas, si eso se mantiene y no se arregla en un momento, pueden llegar a aumentar de tamaño e ir invadiendo casi todo el estómago. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien. Con respecto al control del estómago, ¿sí? Seguimos nuevamente, si se acuerdan, el martes vimos que había el sistema nervioso autónomo, que este sistema nervioso autónomo
era involuntario, donde teníamos la parte simpático, que es la que nos preparaba para la lucha-huida. Este lo que hace es inhibir la digestión, por lo tanto va a inhibir las funciones del estómago. Y el parasimpático, que va a estimular las funciones. Es decir, cuando estábamos relajados, como estábamos en un buen ambiente, el parasimpático va a activar el proceso de la digestión y por lo tanto va a estimular las funciones del estómago. Y después tenemos un control a través del sistema endocrino, donde por ejemplo la gastrina, que es una hormona que va a ser secretada por las células endócrinas de la mucosa gástrica, y esta a su vez la función que tiene es aumentar la secreción del jugo gástrico y la motilidad estomacal. La motilidad es el movimiento que se producen contracciones en el estómago y esas contracciones permiten que el bolo alimenticio, el quimo, se mezcle de mejor manera o de forma adecuada con los jugos gástricos y de esta manera colaborar en el proceso de la digestión. Vamos a verlos con ejemplos. El estímulo puede ser, por ejemplo, mirar y oler el alimento o la presencia del alimento en la boca. Entonces, si en cualquiera de esas tres situaciones se me va a activar el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático, de forma nerviosa, lo que va a promover es que se aumente en el estómago la secreción de agua y ácido clorhídrico para una mayor formación de jugo gástrico y aumenta la motilidad del estómago, es decir, ese movimiento del estómago para colaborar con la digestión. Si yo estoy en una situación de miedo o de ira, en vez de activarse el parasimpático, se va a activar el simpático. ¿Y qué es lo que va a hacer? De forma nerviosa, va a inhibir la secreción de agua y ácido clorhídrico y va a inhibir la motilidad del estómago, porque va a utilizar esa energía en otra parte del cuerpo. Y después tenemos la parte endocrina, ¿sí? O la regulación endocrina, donde cuando presento o ingiero algún alimento rico en proteínas y grasas, cuando llegan al estómago, los reconoce y se genera la producción de gastrina. Y la gastrina va a actuar sobre ciertas células para producir un aumento de los jugos gástricos y un aumento de la motilidad del estómago. Por lo tanto, va a potenciar la digestión. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendieron lo de los estímulos? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Acá hemos visto boca, faringe, esófago, estómago. Llegamos al intestino delgado. El intestino delgado que va a estar unido por el estómago, ¿sí? Con el esfínter, con el píloro que permite el pasaje del alimento o del quimo del estómago hacia el intestino. Y el intestino a su vez está dividido en tres secciones. La primera sección, que se denomina duodeno, que mide aproximadamente 25 centímetros. El yeyuno, que es la segunda porción o la porción del medio. Y por último, el ilion. El ilion va a desembocar en el intestino grueso. La función del intestino delgado es digestión y absorción. Entonces, en el duodeno se va a producir digestión y en el yeyuno y en el ilion se va a producir la mayor cantidad de absorción. Si yo al intestino delgado lo estiro, va a tener un tamaño de aproximadamente 6 metros y va a tener una superficie de 300 metros cuadrados. Bien, eso ya lo vimos. Entonces, digestión, absorción, absorción. Duodeno, yeyunio, ilion. Acá tenemos la duodeno, acá estaría enganchado el estómago, ¿sí? Que va a ser toda esta primera sección. Luego, en todo este pliegue del medio, va a ser el yeyuno y la última fracción es el duodeno, el ilion, que el ilion, ¿sí? Que acá justo está abierto y acá estamos en el zoom, va a desembocar su contenido, los va a depositar en el intestino grueso. En esta parte no tenemos esfínter, sino que se deposita directamente, se vacía en el intestino grueso.
vamos a tener también acá criptas o glándulas que van a tener células serosas, es decir, van a secretar mocos, y después vamos a tener crestas o vellosidades que van a ser las encargadas de la absorción de los nutrientes, porque tenemos dos funciones en todo este sistema, en todo este órgano. Vamos a tener dentro de la histología, ¿sí? Si yo veo un fragmento del intestino delgado, voy a tener tres grandes partes: los pliegues circulares de la mucosa, vellosidades de la mucosa y las microvellosidades en las células epiteliales. Ahora vamos a ir viendo cada una. Imaginen el tubo del sistema del intestino y hago un corte, ¿sí? Ese sería lo que estoy viendo acá. Primero, si lo veo de forma macro, bien lejos, voy a ver pliegues circulares, que son estas como deditos o superficies o crestas que va teniendo. Esas superficies o estos pliegues circulares me permite aumentar el contacto, la superficie de contacto con el quimo. ¿Sí? Si yo esto, en vez de tener estos deditos, fuera todo redondo, si fuera un círculo perfecto, perdería toda esta zona de contacto. Entonces, como yo lo que necesito es absorber nutrientes, se realizan primero pliegues circulares. Si yo a ese pliegue o a esa punta le hago un zoom, voy a encontrar vellosidades intestinales que van a tener también la misma función que los pliegues, ¿sí? ¿Por qué los tengo? Para aumentar la superficie de absorción. No sería lo mismo que si yo todo esto lo tuviera recto, porque de esa manera habría menos superficie de contacto con el alimento y por lo tanto menor probabilidad o una absorción más lenta. Cuando yo hago un zoom sobre una de estas vellosidades, aparecen las microvellosidades, que son mucho más finas, ¿sí? Ya tienen un tamaño de nanómetros, de 1 micrómetro. Entonces va a aumentar aún más la superficie de contacto, y acá en las microvellosidades es donde se va a producir la absorción de los nutrientes desde el intestino delgado al torrente sanguíneo. Y tenemos microvellosidades para aumentar así las zonas o la superficie de contacto, y también de esta manera, al ser más fino, hay mayores sustancias o partículas que pueden pasar por difusión. ¿Se entendió la mirada de lo macro a lo micro? ¿Dudas? Profe, ¿me podría repetir Sí. lo que pasa en las, o sea, como la función de las microvellosidades? Bien. Entonces, la microvellosidad va a ser aumentar la superficie de absorción. Sería una. Y segundo, que al ser más finas las membranas, permite que algunas moléculas pasen por difusión de manera más fácil. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Bien, de nada. Seguimos entonces. Como dijimos, la función va a ser la digestión y la absorción. Entonces, va a secretar enzimas. Voy un poquito para atrás. El intestino delgado vamos a tener absorción y la digestión. El intestino delgado va a producir sus propias enzimas, sus propios jugos, entonces se llaman jugos intestinales. Pero además va a recibir jugos o sustancias de las glándulas anexas, que son el hígado y el páncreas. El hígado y el páncreas van a formar sustancias, sus jugos, el jugo pancreático o la bilis, y las van a depositar en el intestino delgado. Pero a su vez el hígado, la bilis que va formando, la va a depositar en la bilis, en la vesícula biliar. Y la vesícula biliar es la que va a volcar su contenido en el intestino delgado.
¿sí? Estas 3 glándulas las van a ver en detalle mañana, pero lo importante es que la vesícula biliar no crea o no produce bilis, sino que solo la almacena y la secreta. Y al tener todas estas sustancias, van a generar un pH medianamente neutro o tirando un poco hacia la basicidad. Entonces van a tener un pH óptimo para trabajar todas estas enzimas entre 7 y 8. Y eso hace que se neutralice el pH ácido que puede haber venido o arrastrado desde el estómago al intestino delgado en el pasaje del quimo. El jugo intestinal va a tener moco, agua, bicarbonato para contrarrestar la acidez y además va a tener un conjunto de enzimas. Va a tener enzimas disacaridasas que va a transformar a los disacáridos en monosacáridos. Y de esas disacaridasas vamos a tener 3. La maltasa, que va a degradar la maltosa y la va a degradar en 2 glucosas. Después tenemos la sacarasa, que va a degradar la sacarosa y va a formar en glucosa y fructosa. Y la lactasa, que va a degradar la lactosa en glucosa y galactosa. Después tenemos las aminopeptidasas, que lo que van a hacer es liberar los aminoácidos terminales de los polipéptidos. Y por último, la fosfatasa alcalina, que va a degradar algunos compuestos, como los nucleótidos, en fosfatados. ¿Sí? Todas estas son enzimas que tiene el jugo intestinal. Y además del jugo intestinal, tenemos el jugo pancreático y la bilis. Y en conjunto van a colaborar con la digestión. Entonces, ¿dónde o qué es lo que van a absorber en el intestino delgado? Se va a absorber la glucosa, la galactosa y la mayoría de los aminoácidos a través de un transporte activo secundario, utilizando como soporte el sodio. Vamos a tener varios aminoácidos y otros péptidos pequeños que van a transferirse o van a absorberse a través de otros mecanismos. La fructosa, como es medianamente pequeña el tamaño de la molécula y a su vez la diferencia de concentración, va a pasar a través de la difusión facilitada. Y las grasas van a ser hidrolizadas a ácidos grasos y colesterol, y los enterocitos, que son células, enterocitos que son células que resintetizan grasas, es decir, yo tengo las grandes grasas, las degrado en ácidos grasos y colesterol, y estos van a migrar a distintas partes del cuerpo o en el mismo intestino delgado, que a través de los kilomicrones van a formarse otros tipos de grasas y van a ingresar al sistema linfático. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Y a su vez también el intestino delgado va a tener una regulación, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Sistema nervioso, vamos a tener de vuelta el sistema nervioso autónomo. Simpático inhibe las funciones, el parasimpático estimula las funciones. En este caso, vamos a tener una coordinación del sistema nervioso central por estímulos de los distintos contornos, la información sensorial, las papilas gustativas, etcétera, que van a colaborar con la digestión de las distintas sustancias o la inhibición de las sustancias. Y después tenemos el sistema endocrino, que es un conjunto de hormonas que van a participar y estas las van a trabajar mañana. ¿Algo del intestino delgado? No, profe. Bien. Entonces ahora vamos al intestino grueso. Como vimos recién, el intestino grueso se conecta con el intestino delgado a través del ilion, que estaría acá, y acá es donde va a depositar volcar todo el contenido del intestino delgado sobre el intestino grueso.
Y la función puntual del intestino grueso es la absorción de aguas e iones. Intestino grueso también lo pueden encontrar con las terminologías de colon. En vez de decir intestino grueso, dicen colon, alguna bibliografía. Entonces, vamos a tener tres partes. Un colon, de acá viene intestino delgado, se conecta. Un colon ascendente, un colon transverso o transversal, que sería toda esta parte que está acá, y después tenemos el colon descendente. Este colon descendente va a desembocar o estar en contacto con el recto. Y va a medir entre aproximadamente 1,5 metros, a comparación con el delgado que medía 6 metros, y vamos a considerar 4 porciones. Primero sería el ciego, que mide aproximadamente 8 centímetros, que sería esta parte de acá. Acá tengo el ilion terminal, que es el sistema digestivo. Esta partecita de acá es el ciego, lo que se conoce como ciego, de aproximadamente 8 centímetros. ¿Por qué se llama ciego? Porque se deposita como en la mitad, en vez de ser desde acá, se deposita por acá. Entonces, toda esta parte que está acá abajo está cerrado, es un ciego, no permite ni que se vuelva, ni que se vaya para otro lugar. Entonces, por eso le recibe el nombre de ciego. Entonces, se va a depositar de acá y de acá se va a ir el bolo alimenticio, el alimento que ya va a estar en forma de kilo, va a empezar a desplazarse por todo el colon. Y después tenemos el apéndice, ¿sí? Que está en contacto con este ciego, que también está cerrado, no es que vaya alimento hacia el apéndice, y se propone, o actualmente no se encuentra una función en el ser humano, entonces se propone que ha sido un remanente, algo que nos quedó de nuestros ancestros herbívoros. ¿Sí? De nuestros ancestros herbívoros ha quedado ese remanente, pero actualmente nosotros no tenemos una función. Entonces, el ciego es la primera parte. La segunda parte del intestino grueso va a ser el colon, que se considera ascendente, transverso y descendente, que en esas secciones es donde se va a producir la reabsorción de agua o de iones según se necesite. Y luego, cuando termina el colon descendente, conectamos con el recto, y el recto, que va a ser donde se va a almacenar la materia fecal, se va a conectar con el canal anal, y lo que tenemos acá sería otro esfínter. Este esfínter no es que evita que retroceda, sino lo que va a permitir la salida de la materia fecal del cuerpo, ¿sí? Porque acá se va a almacenar y cuando sea necesario se va a abrir y se va a eliminar. ¿Dudas? Seguimos entonces. No, profe. Como dije recién, la función va a ser la absorción de aguas e iones. Ya se absorbió todo lo que se necesitaba absorber en el estómago, en el intestino delgado, pero hay una cierta cantidad o proporción de iones y de agua que el intestino grueso los puede absorber según las cantidades o las condiciones del organismo. Si el organismo, por ejemplo, ha consumido un exceso de agua, entonces lo que va a hacer es absorber la menor cantidad posible de agua. Si el organismo está deshidratado, o sea, la persona está deshidratada, lo que va a hacer el colon o el intestino grueso, absorber la mayor cantidad de agua que sea posible, para evitar perder agua a través de la materia fecal. En esta parte del intestino grueso se van a alojar algunas poblaciones de bacterias que son bacterias simbióticas. Es decir, son simbióticas con nosotros. Nosotros les damos beneficios y ellas a su vez también generan un beneficio para nosotros. Por eso es una simbiosis. ¿Cuál va a ser la función de ellas? Principalmente van a degradar algunas sustancias alimentarias que se pasaron, que no fueron degradadas en las etapas anteriores, como por ejemplo en el intestino delgado, y también van a utilizar esa materia, o nosotros utilizamos esa materia que degradan estas bacterias para sintetizar aminoácidos y vitaminas, que nosotros no podemos
sintetizar. Entonces, las bacterias van a degradar estas sustancias que no se degradaron y con lo que degradan van a formar, sintetizar aminoácidos y vitaminas que son esenciales para nosotros, pero nosotros no tenemos la capacidad de formar. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, las bacterias que tenemos o que son principalmente, las que tenemos principalmente en nuestro organismo, estas siempre y cuando están en unas condiciones o proporciones equilibradas, son adecuadas para el organismo y son benéficas para nosotros. Cuando tenemos un desfasaje de un exceso de la población o una disminución de la población de estas bacterias, ahí empiezan las dificultades en nuestro organismo. Entonces, una de las bacterias que nosotros tenemos es la Escherichia coli, que también la podemos incorporar en algunos alimentos en mal estado, pero en proporciones adecuadas se van a ubicar en el colon izquierdo, es decir, en el descendente, y la función que tiene o la acción que van a hacer es de procesos putrefactorios con producción de gases y varios ácidos orgánicos, ¿sí? Y eso van a afectar la forma, la textura y el color de la materia fecal. Después tenemos las bacterias Lactobacillus sp. ¿Por qué ponemos sp? Porque es un conjunto de distintas especies de este género. Y se va a encontrar del segmento derecho del colon y tenemos procesos fermentativos que van a dar lugar a varias sustancias útiles. Entonces, si yo tengo una buena proporción o cantidad de Lactobacillus, van a ocurrir procesos fermentativos que me van a servir. En cambio, un exceso o una mayor proporción de Escherichia coli van a ser procesos putrefactorios, que no me van a producir o no me van a servir en el organismo la producción que realicen las Escherichia coli. ¿Dudas? Bueno, y para terminar, ¿sí? Todo lo que no fue digerido o no fue absorbido se va a eliminar como materia fecal. ¿Qué es lo que tiene principalmente la materia fecal? Agua, bacterias muertas, fibras de celulosa, que nosotros no tenemos la capacidad de digerirlos, sustancias indigeribles, como algunos elementos que podamos incorporar en los niños, por ejemplo, cuando se tragan cosas que no se digieren y salen completos en la materia fecal, productos de desechos como el colesterol o provenientes de la degradación de la hemoglobina, que van a ser en los glóbulos rojos dañados o muertos. Y por último, la materia fecal, ¿sí? Dijimos boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto, donde la materia fecal se va a almacenar, se va a formar en el intestino grueso y se almacena en el recto y va a ser eliminada a través del esfínter del ano. Hasta acá llegamos con los órganos del sistema digestivo. ¿Alguna duda? No. Bien. No, Perfecto. Entonces, mañana van a continuar con las glándulas. Para las que no puedan ir mañana de forma presencial, ¿sí? Está subido